Hola, buenas noches. Continuando con nuestras clases virtuales, hoy vamos a hablar algo muy interesante. Pero primero permítame hacerles una pregunta, que es, ¿qué observamos en la imagen que ustedes están viendo en este momento? ¿Qué creen que son esas estructuras que vemos ahí? Muchos se preguntarán, ¿qué serán? ¿Qué forma tienen? ¿Serán animalitos? ¿Serán plantas? ¿Serán células? Bien, entonces les presento el tema de hoy, chicos. Hoy vamos a hablar sobre los microorganismos y la salud. Seguramente en algún momento te habrás hecho estas preguntas, ¿no? ¿Por qué se infectan las heridas? ¿En qué parte del cuerpo transportas a los microorganismos? ¿Qué tipos de microorganismos existen en los billetes y las monedas? ¿Cuántos microorganismos crees que has ingerido durante el día? ¿Cómo combates a los microorganismos? Muy bien. Seguramente, cada vez que te has enfermado, buscas descubrir a los agentes causantes de este mal. A veces no nos causa sorpresa encontrar que los microorganismos son los responsables. Por eso muchas veces tenemos temor de tan solo escuchar su nombre y tratas de protegerte y defenderte de los microbios. Bien. Es bueno hacernos esta pregunta. ¿Serán todos los microorganismos perjudiciales? O sea, ¿son para nuestro cuerpo todos los organismos son perjudiciales? Bien. Permíteme explicarte algo. En todo el mundo se produce una gran variedad de quesos. Sin embargo, todos tienen el mismo proceso básico de elaboración, que se inicia en la granja lechera y culmina en nuestros platos. ¿Por qué estoy haciendo esta pequeña reseña? Porque vamos a darnos cuenta que no todos los microorganismos son perjudiciales. Bien, seguimos con la historia. Después de extraer la leche, esta se cuaja para separar los componentes sólidos de los componentes líquidos. A eso se llama suero de leche. Para ello se añade un acidificador o un cuajo, o ambos, depende del tipo de queso que se produce. Por ejemplo, en la elaboración de quesos frescos se utiliza una cepa especial de bacterias que produce la fermentación de la lactosa de la leche en ácido láctico, y con ello se logra separar la leche en pequeños granos de cuajada. Bien, vamos entonces a ver una imagen de cómo se elabora el queso, ¿no? Aquí está cómo se elabora el queso. Y nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué elementos intervienen en la preparación del queso? ¿Por qué se usa bacterias en el proceso de elaboración del queso? ¿El consumo de queso en cuya preparación se ha utilizado bacterias podrá causar enfermedades? ¿Cómo intervienen los microorganismos en el proceso de fermentación de la leche? ¿Qué tipo de organismos son las bacterias y en qué se diferencian de otros organismos? Bien, para ello vamos a hablar nosotros en este caso de los seres vivos. Y vamos a tratar de clasificar, o sea, sabemos que los seres vivos están clasificados en 5 reinos. Y vamos a ver a qué reino pertenecen en este caso las bacterias. Se estima que en la Tierra existen 3 millones de clases de seres vivos, conocidos generalmente como microorganismos, plantas y animales. Para estudiarlos, la ciencia los ha clasificado en 5 reinos que reúnen seres vivos con características propias o semejantes. Entonces, aquí tenemos una imagen en la cual están los 5 reinos, ¿no? El reino monera, el cual pertenece a las bacterias, el reino protoctista, al cual pertenecen los protozoarios y las algas, el reino animal, ¿no?, que incluye todos los animales, el reino plantae o reino vegetal, al cual incluye todas las plantas, y por último el reino fungi o de los hongos, ¿no?, donde están pues todas las clases de hongos. Bien, vamos a continuar entonces. En esta noche vamos a solamente abocarnos al reino monera. ¿Por qué el reino monera? Porque justamente
el tema de hoy, que son los microorganismos, y uno de ellos vamos a estudiar a las bacterias, están agrupados en este reino. Pero no es el único microorganismo que está agrupado dentro del reino Monera. También están las algas verde-azules, ¿no? Que son microorganismos microscópicos formados por células procariotas y que presentan ciertas características, como las vamos a ver en este momento. A ver, en primer lugar, vamos a ver la nutrición, ¿no? En cuanto a su nutrición. Hablemos de la nutrición del reino, en este caso de las bacterias. Bueno, su nutrición es muy variada. Hay organismos heterótrofos y autótrofos. Sabemos que los organismos heterótrofos son aquellos que no son capaces de elaborar sus propios alimentos, sino que toman lo que la naturaleza les brinda. En cambio, los organismos autótrofos sí son capaces de elaborar sus propios alimentos, ¿no? Recuerdan que cuando hablamos sobre los tipos de nutrición, en este caso el hombre tiene nutrición heterótrofa, pero las plantas son los únicos, al igual que las algas, que son capaces de elaborar sus propios alimentos, por lo cual son autótrofos, ¿no? Los animales, las personas son heterótrofos, ¿no? Ahora, los heterótrofos, los organismos heterótrofos constituyen buena parte de los procariotas, o sea, de los organismos procariotas, ¿no? Son organismos poco desarrollados. Los procariotas son microorganismos que no han logrado desarrollarse totalmente, y estos son considerados los descomponedores más antiguos, tanto así que las bacterias son los que en un momento dado, por ejemplo, dejamos un animal o una fruta, una verdura que lo dejamos a la intemperie, se comienza a descomponer, y justamente son estos microorganismos quienes lo realizan. Ahora, los organismos fotosintéticos utilizan la energía del sol para convertir el dióxido de carbono en carbohidratos, y son importantes porque producen oxígeno en la atmósfera. Es decir, en este caso, las bacterias, que son los que no necesitan básicamente la energía del sol, ¿no? Sino que ellos los autótrofos fotosintéticos sí requieren la energía del sol, ¿no? Para convertir el dióxido de carbono en carbohidrato, que es el alimento, ¿no? Y lógicamente que en ese proceso van a producir oxígeno que va a la atmósfera, ¿no? En este caso, las bacterias, ¿no? Bien, vamos a ver. Y en este caso, las algas también. Bien, entonces, en cuanto a la reproducción, la mayoría de los que pertenecen a este reino Monera se reproducen por fisión binaria simple o bipartición. Es decir, a partir de un progenitor se da origen a dos nuevos organismos con las mismas características. Estos organismos se desarrollan en casi todos los hábitats, ¿no? Como por ejemplo en el suelo, en el aire, en el agua. Presentan diversas formas: esféricas, abastonadas, espiraladas, en forma de comas. Ahora, se desplazan utilizando cilios, pestañas, pseudópodos, flagelos, etc. Vamos a ver ahorita, en este momento, algunas, ¿no? A ver, primero vamos a ver qué son las bacterias. Ahora sí, las bacterias, ¿no? Son microorganismos procariotas que habitan en casi todos los hábitats, hemos dicho, ¿no? Tierra, agua, plantas y animales de nuestro planeta. Su tamaño oscila entre menos de una micra hasta 10 micras de longitud. Ahora, una micra equivale a la milésima parte de un milímetro. Entonces estamos hablando de seres muy pequeños que necesariamente tienen que ser vistos con el microscopio. Ahora, estos microorganismos, que son las bacterias, están formadas por un conjunto de estructuras que se ordenan desde el exterior hasta el interior de la siguiente manera. Es decir, presentan una cápsula bacteriana, una pared bacteriana y una membrana celular.
Aquí tenemos algunas formas de bacterias. Fíjense, estas bacterias se les dice que tienen forma de cocos, estas tienen forma de bacilos, estas tienen forma de vibrio, dice vibrio. En este caso tenemos espirilos. Y por acá tenemos otras formas, ¿no? Muchas, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, son diferentes formas, necesariamente vistas por el microscopio, no se pueden ver a simple vista. Bien, vamos a continuar entonces. Aquí, por ejemplo, cómo se nutren las bacterias. Según su nutrición dice que las bacterias pueden ser autótrofas o heterótrofas. Dentro de las autótrofas, muchas son fotosintéticas, es decir, requieren la luz del sol, pues fabrican su materia orgánica gracias a la luz solar, ¿no? En este caso, las cianobacterias y las algas azul verdosas. Recuerden que este tipo de bacterias son las responsables de la producción de gran parte del oxígeno de nuestra atmósfera, ¿no? Ahora, en esta imagen podemos visualizar cómo se reproducen las bacterias, ¿no? Por bipartición, es decir, a partir de un progenitor se va a dar origen a dos células hijas idénticas al padre. Luego vamos a ver la importancia de las bacterias, chicos. Pues realmente las bacterias son muy importantes en varios campos, por ejemplo en el campo de la industria alimentaria, ¿no? Son muy importantes porque intervienen en las fermentaciones, ya hemos visto, ¿no? En el caso del queso, incluso en la cerveza, también en la chichajora. Bien, realizan la fermentación de la lactosa a ácido láctico, la cual coagula las proteínas de la leche, ¿no? Por ejemplo, también se usan en la producción de vinagre, en la fabricación de casi todos los quesos y yogures y productos similares. Ahora, en el ambiente, la importancia de las bacterias en el medio ambiente también. Es muy importante porque desempeñan digamos, una función que es descomponer los desechos orgánicos, ¿no? Imagínate, tanta basura, si son las bacterias justamente las que van a descomponer estas sustancias. Incluso los animales, perros, gatos, que de alguna manera están, ¿no?, a la intemperie en las calles, son justamente las bacterias que van a descomponerlos. También en el campo medicinal, algunas bacterias producen antibióticos como la penicilina, que es capaz de curar ciertas enfermedades, ¿no? Y así, hoy en día, por ejemplo, estamos buscando la vacuna contra ¿qué? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llama el virus del COVID-19? SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, también, hoy en día, la industria farmacéutica está en esa idea de conseguir la vacuna. Y seguramente están haciendo todos los estudios, ¿no? Ahora, la importancia de las bacterias en el campo digestivo. Ayudan a la absorción de los nutrientes y forman la flora bacteriana del tracto digestivo del ser humano. Es decir, al interior del estómago, el intestino, hay una flora intestinal compuesta por las bacterias que lo que hacen es contribuir en la síntesis de determinados compuestos como la vitamina K y algunas vitaminas del complejo B, ¿no? Complejo B1, B2, hasta la B12. Ahora, la importancia de las bacterias en la industria cosmética también, chicos. Muchos de los agentes activos como las proteínas y los péptidos de bajo peso molecular y antioxidantes están siendo creados con el uso de tipos específicos mejorados de bacterias. Esto con la finalidad de que todo sea más natural, ¿no?, en el campo de la cosmética. Ahora, vamos a ver ahora que hay muchas enfermedades producidas por bacterias. Por ejemplo, la enfermedad de neumonía bacteriana, que la bacteria que lo produce es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? La faringoamigdalitis bacteriana, también, ¿no?, el Streptococcus pyogenes, ¿no? La tosferina es otra enfermedad producida por la Bordetella pertussis. El empítigo ampolloso es otra enfermedad, ¿no? Staphylococcus aureus. La sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual. El treponema pallidum. Y hay muchas más enfermedades. Ahora, acá, vamos a hacer un paréntesis, chicos. Si bien es cierto, hay enfermedades producidas por bacterias, pero también hay por virus.
¿no? Y eso nos recuerda, aquí está, ¿ve? El famoso COVID-19. ¿Y cómo se llama el virus que lo produce? El SARS-CoV-2. Aquí está. Es un resfrío común, también es producido por un virus, como el rinovirus. Los bronquios, ¿no? Que es el neurovirus. El sarampión, el paramyxovirus, ¿no? Un nombre bien raro. Es el causante, ese virus es el causante del sarampión. El togavirus es el causante de la rubiola. Bien, y por último tenemos la actividad, la hoja de la actividad que vamos a realizar en esta noche. Y es justamente una pregunta que va a hacer ustedes, y es elaborar un mapa conceptual sobre las bacterias, considerando, ¿no?, estas preguntas: ¿qué son las bacterias? ¿Cómo se reproducen? ¿Qué tipo de nutrición tienen? ¿Qué formas presentan? ¿Y qué enfermedades producen? Chicos, entonces me despido y pasamos al WhatsApp para poder seguir interactuando en la clase. Muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad.